Bienvenidos a una nueva edición del Poder de tus Derechos en materia de consumo, un programa de las asociaciones de consumidores y usuarios Chiloé Activo y Asocochi, donde la información sobre tus derechos y deberes como consumidor siempre son lo principal. Hoy en nuestro programa precisamente conversaremos sobre eso y el marco legal que regula los derechos del consumidor. Para eso hoy nos acompaña Miguel López Villegas, director regional del CERNAC. Hola Miguel, bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Y nuestra panelista permanente, Diana Alarcón, presidenta de Chiloé Activo. Hola, bueno, agradecemos la participación de Miguel López, así que aquí estamos para informar al consumidor. En Chile, la relación entre proveedores de bienes y servicios y los consumidores está regulado por la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores. Este cuerpo legal establece todos los derechos y obligaciones que deben haber entre las empresas y los consumidores. En septiembre del 2018 se publicó la Ley 21.081 que fortalece la protección de los consumidores. Esta es como la nueva ley, la esperada nueva ley que está viviendo el CERNAC. Queríamos saber cuáles son las nuevas facultades que tiene el CERNAC con este nuevo marco legal. Bueno, recordemos que dentro de toda esta discusión que hubo respecto a la nueva normativa que va a regular los derechos de los consumidores y va a proteger a los consumidores, se entregaron diferentes facultades por parte del Congreso. No obstante, el Tribunal Constitucional, que es un ente autónomo, determinó que habían algunas de las facultades que estarían entregándole o que se le estaban entregando al Servicio Nacional del Consumidor que derechamente no eran correctamente desde el punto de vista constitucional. Y al respecto hubo una nueva revisión de todo lo que estaba planteado por el Congreso y se determinó que dentro de las nuevas facultades que vamos a tener va a justamente a estar, o mejor dicho, va a ser utilizada la facultad o la competencia fiscalizadora. Lo que es bastante importante porque en definitiva CERNAC hasta la fecha no es un servicio público que pueda fiscalizar. No tiene las mismas atribuciones que por ejemplo tiene la Dirección del Trabajo, que tienen alguna superintendencia. Por lo tanto estamos contentos, vamos a tener esta nueva facultad a partir de marzo del 2019 y la vamos a aplicar lógicamente siempre pensando en proteger mejor los derechos de los consumidores. ¿Qué hace el CERNAC ahora, hasta antes de que se promulgue la nueva ley? Bueno, CERNAC es un servicio público descentralizado que tiene como principal tarea defender y proteger a los consumidores, con las atribuciones que hasta el momento tenemos. ¿Ya? Y en ese sentido lo que hacemos somos una entidad que hace mediación respecto a los reclamos y a las consultas que tienen los consumidores en diferentes problemáticas. Ahora, cuando esta cantidad de reclamos estipula que justamente se estaría dañando el bien colectivo, nosotros tenemos también la facultad de llevar a tribunales a diferentes proveedores que son las empresas, ya con el fin justamente de defender el derecho desde el punto de vista colectivo a través de mediaciones colectivas o a través de diferentes demandas o juicios de interés general. Con esta nueva ley, entonces tú nos mencionabas que el CERNAC va a poder fiscalizar. ¿Quién va a ser el que fiscaliza? Vamos a ser nosotros, vamos a tener un nuevo equipo. Esta nueva normativa, que es la 21.081, que va a reemplazar la 19.496, que es la ley que actualmente tenemos, es una normativa que va a traer consigo cambios estructurales, ¿ya? Pero también cambios en las atribuciones o competencias que como servicio tenemos. Desde el punto de vista estructural, una buena noticia es que en la región vamos a aumentar la dotación. Hasta el momento, CERNAC, Región de los Lagos, es un servicio que solamente cuenta con 8 funcionarios, incluido este director regional. Por lo tanto, si se dan cuenta, para 30 comunas, con la dispersión geográfica que tenemos en esta región, es bastante poco. Hoy día vamos a pasar a ser en primera instancia 14 funcionarios y se espera que en un plazo determinado lleguemos incluso a ser 18. Dentro de esta cantidad de nuevos funcionarios vamos a tener a algunos funcionarios, específicamente 2 en el caso de la región, que van a ser fiscalizadores de terreno. O sea, van a tener como única función fiscalizar. ¿Ya? Y eso es muy importante porque no solamente vamos a poder actuar en torno a cuando detectemos a través de los reclamos algún tipo de daño o perjuicio que se le esté entregando a los consumidores, sino que tomando la iniciativa vamos a poder a través de diferentes planes de fiscalización, programas de fiscalización, verificar cuáles son las condiciones en diferentes aspectos del comercio y de la relación que existe entre los proveedores y consumidores. En cuanto a la defensa del consumidor, si bien ya existía la facultad de que uno cuando quiere poner alguna demanda, alguna denuncia, no tiene que ser representado por un abogado. ¿En esta nueva ley sigue eso vigente? Así es. A ver, hay que entender dos conceptos diferentes. Primero, cuando un consumidor común y corriente, ¿ya?,
le podemos poner nombre, la señora María, por ejemplo, tiene algún problema con alguna casa crediticia, puede justamente reclamar al CERNAC. Hoy, ya lo que nosotros hacemos es tomamos ese reclamo, le preguntamos formalmente, lo que ya es un tremendo paso, porque recordemos que muchas personas pueden ir a reclamar, pueden ir a conversar con alguna empresa, para no poner ningún nombre específico, y le van a entregar una información verbal. Lo importante es que nosotros pedimos que la información sea de carácter formal, o sea, escrita. Con los antecedentes en la mano, hacemos un análisis y en este caso el consumidor tiene la facultad, tiene la posibilidad de ir a los juzgados de policía local y sin representación de un abogado, lo que ya de cierta forma facilita un poco las gestiones de parte del consumidor, puede iniciar algún tipo de demanda o denuncia respecto a lo que él está sufriendo con alguna casa comercial, con alguna empresa, con algún proveedor. Y en ese sentido, cuando nosotros como CERNAC nos damos cuenta de que lo que está pasando a este consumidor podría afectar a otras personas desde el punto de vista colectivo, es que nosotros nos hacemos parte. No obstante, CERNAC lo que hasta el momento hace es hacerse parte solo desde el punto de vista del daño fiscal. En definitiva, cualquier multa, cualquier acción que realice CERNAC hoy día lo hace a través de justamente buscar una recompensa, pero para las arcas fiscales, no así para el consumidor. Es el consumidor el que de manera autónoma y soberana tiene la posibilidad, insisto, sin un abogado, de iniciar algún tipo de acción contra la empresa y, lógicamente, los réditos que saquen de esta acción jurídica son, en este caso, a favor del consumidor. Pero en caso de que un consumidor llegue a esa instancia pidiendo una indemnización o algo así, ¿es efectivo que se pueda hacer sin que sea representado por un abogado? Sí, es efectivo, es efectivo. De hecho, se han hecho en varias instancias, ¿ya? Los tribunales, sobre todo en la región de los lagos, son bastante proclives a defender y a proteger a los consumidores, y es lo que hemos detectado últimamente. No, tú, Diela, nos comentabas de Bueno, algunos casos en los cuales puede ser como dificultoso esta facultad claro, que permite la ley en realidad. Mira, es que es diferente cómo se presenta esto en Puerto Montt, en la región de digamos, la capital regional, lo que es las comunas de aquí de Chiloé. En general, los juzgados de policía local son bastante o desconocen mucho de la ley, y cuando un consumidor se presenta solo, justamente con una demanda por problemas que ha tenido él y que le acarrea una serie de situaciones que van en desmedro de su patrimonio personal incluso, de alguna manera no se le facilita esta posibilidad. Se le ponen una serie de cortapisos como diciéndole: usted tiene que venir representado por un abogado, y si hace alguna consulta se le dice simplemente es que usted se tiene que asesorar por un abogado, y a la hora de llegar a un advenimiento o a una conciliación respecto de lo que te está ocurriendo a ti, simplemente el juez le dice es que es mejor que participe un abogado para que tenga mejor defensa de sus derechos. Por supuesto, porque el tenor del diálogo que se produce al interior del juzgado no es algo que todos los ciudadanos conocemos. Hay formas que son establecidas a la hora de establecer este tipo de relación que no manejamos todos los ciudadanos y que lo manejan solamente los abogados. Entonces, ahí hay un desmedro del que no se hace cargo la ley, porque en la práctica, claro que puede acceder solo, pero entra en desmedro, hay una asimetría respecto de la información y de la forma de llegar al policía local, que es bastante disímil, porque la empresa siempre va a tener un staff de abogado o va a tener un abogado que va a llegar, y que por supuesto que el consumidor se va a sentir bastante disminuido al respecto. En este caso nosotros tenemos situaciones que hemos visto que los consumidores no han llegado a ningún resultado porque francamente no saben ni siquiera cómo se va a producir el hecho. Hay situaciones donde sí hemos logrado un resultado positivo apoyando a la gente desde fuera, digamos, sin un abogado que la esté representando, simplemente que ellos hagan la labor de representación. Pero en la práctica nosotros sentimos que de alguna manera hay situaciones que no permiten al consumidor ir más allá. Incluso cuando tú presentas la prueba, tú sabes que el peso de la prueba recae sobre el consumidor a la hora de presentar una demanda al policía local. Y él ni siquiera sabe cuáles son, si tú no tienes la asesoría de un abogado, cómo hacer esta presentación de la prueba, que tiene una formalidad y un protocolo que
no conocemos todos los ciudadanos. Entonces ahí hay una situación que es bastante complicada, y a nosotros en realidad sentimos que de pronto esa situación no hemos podido solventarla o apoyar 100% al consumidor, porque también hay costas que el consumidor en un momento determinado está haciendo un reclamo, tiene que pagar un receptor judicial que le va a significar 30.000, 35, 40.000 pesos, depende del juzgado, que no tiene, que no posee, porque al final tú estás presentando algo y no sabes cuál va a ser el resultado. Es decir, puedes también perder ese dinero o puede ser que sí tengas un buen final. Pero en la práctica, de pronto, estas situaciones sirven para sentar precedentes respecto de lo que está ocurriendo con las empresas que están vulnerando los derechos del consumidor, y que la única manera de ponerle coto a esta situación es justamente que la empresa llegue al juzgado de policía local y tenga que dar una explicación de cara al consumidor de lo que le aconteció, independientemente que vaya en representación de ellos un abogado, pero ya la empresa tiene que hacerse cargo de una situación que le produce un daño al consumidor. Sí, a ver, me hago cargo de las palabras, estimada Diela. No obstante, primero entender de que existen diferentes normativas en diferentes ámbitos, ¿ya? Y el ámbito del consumidor es uno de los múltiples ámbitos en lo que podemos conversar. Por ejemplo, si volvemos al tema del trabajo, cuando un trabajador acude a tribunales también tiene que representarse por un abogado. Lo positivo es que la normativa específica del consumidor permite que no vaya con un abogado. Lo que en definitiva un juez, un tribunal estipule, yo creo que ahí no me puedo hacer cargo, porque habría que verificar el caso a caso. Insisto, hay que ver el vaso más que medio vacío, medio lleno, y en este sentido la ley faculta justamente a los consumidores para poder defenderse sin necesidad de tener un abogado. Nos encantaría tener un abogado para cada consumidor, pero es prácticamente imposible dadas las condiciones de nuestra región y la cantidad de relaciones comerciales que ocurren a diario. No obstante, justamente con la capacidad o con la competencia fiscalizadora, vamos a tratar justamente de atacar los temas que son más importantes y más relevantes en cada una de las regiones. Nosotros tenemos una base de datos estadística donde podemos discernir exactamente cuáles son los sectores que de cierta forma pueden vulnerar un poco más la normativa, en este caso el consumidor, respecto a otros. Y es justamente donde vamos a ir poniendo el diente. Lo que queremos es justamente poder, primero, que los consumidores sepan que existe una normativa que los defiende, que los protege. Segundo, que utilicen las capacidades que ellos también tienen. Y bueno, si lamentablemente tienen que recurrir a un abogado, es un tema que también lógicamente depende de cada uno de los consumidores. Ahora, si detectamos de que existen tribunales que exigen un abogado, no se estaría cumpliendo con la normativa, y eso ya es un tema que escapa a nuestras facultades que tenemos como CERNAC. Insisto, nos encantaría tener la facultad, o mejor dicho, la capacidad para poder atender cada uno de los reclamos y para poder defender a cada uno de los ciudadanos, pero legalmente no podemos, porque no podemos hacernos parte o representar para los intereses individuales a un consumidor. Insisto, lo que podemos hacer es defender de manera colectiva, y cuando buscamos algún tipo de sanción, es una sanción que va a favor del fisco y no del consumidor en sí. Por lo tanto, el consumidor debe justamente velar porque sus derechos sean protegidos, y al mismo tiempo lograr las compensaciones correctivas y correctas en el caso de que eso sea lo que está estipulado en este caso. Pero un consumidor puede acudir en una situación así, puede acudir al CERNAC para ser asesorado de en qué se puede basar como para poder llegar a tribunales solo. A ver, no hablamos de asesoría, porque eso ya sería decirle lo que tiene que hacer. Nosotros lo que podemos es orientarlo en el cómo presentar su escrito, en las palabras. Cuando nos metemos ya en el fondo del tema, nos estaríamos haciendo parte, y el consumidor después, en el caso de que nos vaya mal, porque cuando uno va a los tribunales, acá hay un 50 y 50, como se dice, ¿ya? Uno puede ganar o también puede perder, y ahí no tenemos nada que hacer, porque, insisto, el Poder Judicial es un ente autónomo que escapa a lo que hace el Ejecutivo en este caso. Por lo tanto, tratamos de no inmiscuirnos en el tenor de fondo, en realidad. Ya sí, lógicamente pueden asistir a CERNAC y verificar cómo se presenta el escrito, cuáles son los plazos, pedirnos ese tipo de antecedentes para que... La interpretación de la ley, por ejemplo. Exactamente, también podemos hacer eso. No obstante, ya meternos de lleno en lo que puede pedir, en la compensación que podría recibir, sería que quizás crear falsas expectativas, y por otro lado, también sería hacernos parte quizás de un problema que después puede ser peor, porque el consumidor también se puede enojar con nosotros. Lo que pasa es que ustedes me dijeron que haga esto, ustedes, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que ser bastante cuidadosos, porque, insisto, cuando uno va a tribunales existe un 50% de posibilidad de ganar y otro 50% de perder. Bueno, respecto ahora el nuevo cambio de la ley está promulgada recientemente,
entrega una nueva posibilidad de sí hacerse cargo de la representación judicial y contratar a un abogado que antes no existía. Va a haber un fondo especialmente para litigios judiciales. Antes no existía esa posibilidad, así que de alguna manera se abre un poco la puerta para poder apoyar al consumidor bajo esa circunstancia, porque nosotros tenemos la posibilidad como asociación de consumidores de tener asesoría judicial para los consumidores, pero no así no tenemos los recursos para ir digamos, a amortizar los gastos que significa mantener una demanda. Entonces, ahora existe la posibilidad cierta de postular un fondo para estos efectos. Así que esa es una buena alternativa que va a existir, que no existe hasta ahora, que va a existir después en el 2019. Eso para las asociaciones de consumidores. Claro. O sea, un consumidor con un problema así acude a la asociación de consumidores y ahí, ¿cuál sería el procedimiento con esta nueva ley? ¿Es un fondo concursable o es algo que uno lo presenta y, se expone de acuerdo al caso? Hay, bueno, van a haber diferentes ámbitos. En primera instancia, las asociaciones lógicamente pueden discernir y pueden comprometerse en apoyar a un consumidor común y corriente. Y cuando, en el caso de que esto sea positivo, cuando se va a un tribunal, me refiero específicamente, el consumidor y la asociación pueden cobrar costas a favor justamente del consumidor y también de la asociación de consumidores. Ya es una herramienta que se tiene. Ya nosotros, por ejemplo, las costas no van a favor del CERNAC, van a favor fiscal cuando se condena a costas a la contraparte en realidad. Pero las asociaciones de consumidores van a tener un abanico de nuevas posibilidades para poder justamente gestionar recursos, para poder también defender, para poder contratar equipos asesores de abogados. Y lógicamente esperamos que también las asociaciones de la región puedan llevar a cabo este tipo de acciones para poder generar un abanico mucho más importante de protección al consumidor que solamente el CERNAC, la ciudadanía, las organizaciones de carácter funcional pueden justamente también realizar algún tipo de acción y en este sentido el llamado es que participen, que se incrementen las asociaciones de consumidores, que haya más participantes, socios también inscritos dentro de las asociaciones de ustedes y eso es lo que nosotros, insisto, nos da una luz mucho más importante de esperanza de lo que se viene para futuro con respecto a la protección de los consumidores. Respecto a la nueva ley, el estado de esta nueva ley, se sabe que el 14 de marzo entraría en vigencia. ¿En qué está ahora? A ver, hoy día lo que está haciendo CERNAC es pensando, diseñando toda la estructura que vamos a tener a nivel nacional y también a nivel regional. Ya hay cosas que son tremendamente importantes. Por ejemplo, y es un tema que me atañe completamente a mí porque soy el director regional de esta región, va a haber cambio de directores regionales en algún momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nueva normativa estipula que los directores van a tener que cumplir con el perfil de ser abogados. En este caso, yo por lo menos no soy abogado, por lo tanto soy una de las personas que en un momento dado tendré que dar un paso al costado. Y eso no me pone triste porque uno entiende justamente que las instituciones son las que van a percibirse en el tiempo y las personas vamos pasando. Lo importante es hacer una buena gestión y quedar con la tranquilidad de haber hecho un buen papel. Por lo tanto, es una de los cambios que vamos a tener, insisto, una estructura nueva a nivel regional, vamos a tener fiscalizadores. La idea es que los fiscalizadores no se crucen con los otros órganos del mismo servicio. ¿Por qué? Para que no exista este concepto de dualidad de información, o sea, los fiscalizadores van a fiscalizar y van a tener un alineamiento estratégico de carácter nacional con un plan de fiscalización y no se va a cruzar con las otras atribuciones que hace el CERNAC, por ejemplo, con los programas de educación financiera, con la gestión de reclamos, etcétera. ¿Están en algún proceso de capacitación actual como para...? En este momento se está, insisto, diseñando toda la estructura. De hecho, en Puerto Montt vamos a tener que cambiarnos de oficina porque no tenemos la capacidad con las dependencias que tenemos hoy día para poder asumir este nuevo desafío. Estamos buscando cosas tan domésticas como, por ejemplo, buscar un nuevo arriendo. ¿Ya? Son algunas de las acciones que estamos realizando y a nivel central se están entregando todas las instrucciones. Todavía queda algún tiempo hasta el mes de marzo para que comencemos a partir de marzo con estas nuevas atribuciones y las podamos desempeñar correctamente. Al respecto, los dos fiscalizadores que se plantean para la región de los lagos, va a haber uno que esté en la provincia de Chiloé, suponte tú, porque aquí el tema de la distancia es complicado, es decir, en general se asienta todo en Puerto Montt y siempre en desmedro, digamos, de Chiloé en este caso. Sí, a ver, lo que pasa es que dentro de esta nueva normativa también se van a abrir algunas oficinas provinciales. Yo no podría hoy día decir a ciencia cierta, como se dice, que vamos a tener una oficina en Chiloé. Me encantaría,
Yo creo que acá tenemos un tema de conectividad, tenemos un tema de que es un territorio que está quizá un poco más desconectado de, no sé, por ejemplo, comparando con la provincia de Osorno. Y yo creo que Chiloé lo merece. No obstante, eso lo voy a tener que defender con uñas y dientes, como se dice en su momento, eso esperamos. Con el director nacional y con su equipo, con su gabinete específicamente, voy a plantearle, porque muchas veces en el nivel central tampoco se conoce la realidad de cada una de las regiones. Y yo siempre lo digo, la región de los lagos es la región más compleja, no del sur, de todo Chile. No existe una región con estas características. A veces se asombran cuando yo digo, cuando tengo, por ejemplo, que ir a Futaleufú, no me creen que me demoro 18 horas manejando para llegar a Futaleufú, ¿ya? Entonces yo les digo, los invito, acompáñenme. Entonces un día para ir, un día para una reunión o alguna actividad y el otro día para volver, son 3 días. Y además tenemos que estar justamente con este concepto o esta lotería de las inclemencias del tiempo. Me ha tocado tener que quedarme 1 o 2 días más porque no hay puerto, ¿verdad? Entonces cosas como esas son bastante difíciles de entender en algunos sectores de lo central que tenemos como estructura. No obstante, voy a tratar con todo, insisto, con todas las herramientas que pudiéramos tener y todos los fundamentos técnicos que también podamos tener una provincial en esta región que es la región de los lagos. Bueno, ahí la Asociación de Consumidores igual puede ser un apoyo al respecto. Perfecto, eso quería escuchar. Es necesario. Para los que vivimos en Chiloé es complicado cualquier tipo de trámite tener que ir a Puerto Montt, y aparte que es súper costoso. Yo creo que eso también influye en que muchos consumidores se quedan ahí nomás, porque ¿qué significa viajar? Es dedicar un día completo también para viajar a Puerto Montt, en tiempo y en dinero. Así es, bueno, nosotros entendemos esa realidad, una realidad que tenemos en la gente que somos del sur, y sabemos que eso es así, y lógicamente voy a poner todo el énfasis posible en que podamos tener más atribuciones y también una estructura territorial en la región de los lagos. Bueno, pero destacamos que esta nueva ley ahora tenga esta nueva facultad para el CERNAC, que pueda fiscalizar, que tengamos más funcionarios, 14 funcionarios. Ojo que cuando uno habla de la fiscalización no quiere decir que no vayamos a multar, porque la multa en definitiva fue una de las atribuciones que el Tribunal Constitucional nos dijo que no podíamos hacer, ya por este concepto de ser juez y parte. No obstante, también van a haber multas. Las multas aumentaron bastante, considerablemente, para que las empresas, sobre todo las grandes empresas, no se porten mal y no tengan las actitudes que habían tenido tiempo atrás. Y por otro lado, también van a estar los mismos tribunales que van a poder aplicar la multa. Esto va a ser muy similar a cuando un carabinero nos saca un parte, ¿verdad? El carabinero te para, te pide los documentos y de repente si hay algo malo te dice, bueno, le voy a sacar un parte, acá está su parte, y va a tener que ir usted al tribunal a pagarlo. Y en este caso es un juez o una jueza quien va a tener que justamente asimilar la infracción, en este caso la vulneración de derechos, respecto a alguna cantidad de dinero que deba justamente contribuir a las arcas fiscales. ¿Va a haber como una tabla de grados de vulneración de derechos como para poder establecer las multas, sí, o queda a criterio de...? No va a quedar a criterio, tiene que haber un tarifario, tiene que haber un documento que sea bastante técnico para poder explicitar cuál es la falta y qué es lo que conlleva esa falta. También me imagino que también, eso insisto, está hoy día justamente en diseño, el proceso de fiscalización o los procedimientos de fiscalización va a tener también que atribuirse a la cantidad, o mejor dicho, el tamaño del proveedor o de la empresa. Ya no es lo mismo una multitienda de carácter nacional e internacional que un negocio de la esquina de la casa, del barrio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no se puede medir con la misma vara. Y esperemos que también salga un producto bastante asimilable para todas las personas, para que uno también tenga la posibilidad, porque, insisto, cuando hablamos de fiscalización, los fiscalizadores debemos ser todos. No solamente el CERNAC, no solamente las asociaciones de consumidores, todos debemos justamente saber de la normativa, estipular cuáles son mis derechos, mis deberes y mis obligaciones, y yo poder también tomar conclusiones y poder hacer acciones de cambio, porque en definitiva también tiene que ver con eso, cómo cambiamos como sociedad los conceptos para que uno también pueda darse cuenta cuando las cosas no están bien hechas o cuando no se están ejecutando de una manera correcta. Acá no se pide nada más ni nada menos que lo que la ley estipula. Y justamente en ese sentido nos gustaría repasar cuáles son los principales derechos de los consumidores que están dentro de esta ley. Y más que todo los voy a mencionar como para que tú nos des la interpretación desde el CERNAC. Perfecto. Porque de repente es como complicado saber qué alcances tienen o cómo se pueden aplicar. El derecho a contar con información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, etcétera, a la garantía de los productos, a retractarse de una compra y a respetar lo establecido en los contratos. Ese es un derecho tremendamente importante, creo que es el derecho con el que parte justamente la normativa, pero en definitiva hay que entender que cuando uno
tiene la información veraz y oportuna, como se dice, uno tiene la posibilidad de poder discernir. Ahora, si yo como consumidor, y me voy a pasar al otro lado, no solamente al concepto de derechos, sino también de deberes, no soy capaz, o mejor dicho, no me interesa informarme al respecto, es muy poco lo que después yo puedo hacer. Es como cuando yo como consumidor voy a una multitienda y me dicen ponga la huella, y yo pongo la huella sin preguntar para qué estoy poniendo la huella. Hoy día existe la firma digital y tenemos una gran cantidad de reclamos al respecto. Gente que llega y nos dice, yo no contraté nunca un seguro. Pero cuando nosotros le preguntamos, le pedimos formalmente al proveedor, en este caso financiero, que nos entregue el contrato, nosotros nos damos cuenta que firmó digitalmente, ¿verdad? Muchos consumidores, y yo creo que todos también tenemos seguros. Cuando uno tiene un crédito hipotecario tiene un seguro, ¿verdad? Seguros que en muchos casos te dicen tiene que tomarlo sí o sí. Primer punto, los seguros no son obligatorios, son voluntarios. Ya no me pueden obligar a tomar un seguro. No obstante, cuando yo lo tomo, por A, B o C motivo, también tengo que saber dónde está y qué es lo que dice mi póliza. Claro. Yo le pregunto a mucha gente, bueno, ¿usted tiene su póliza? No. ¿Y dónde la tiene? No sé, no me la entregaron. Entonces, ¿cómo usted está asegurado si ni siquiera sabe qué cubre la póliza con la que cuenta? Entonces, cosas como esa, cuando hablamos de, insisto, volviendo a la pregunta de información veraz y oportuna, yo tengo el derecho de tener justamente la información. Todo lo que yo crea que debo saber, me lo tienen que entregar. No existe en este caso una pregunta tonta. Ya puede haber una respuesta tonta, pero no de una pregunta. Entonces, que la gente, que la ciudadanía, que el consumidor común y corriente no tenga miedo de preguntar. Y cuando no entienda, están las asociaciones de consumidores y también está CERNAC. Nosotros hacemos el llamado a que acudan a las oficinas del CERNAC, si de repente andan en Puerto Montt o en las oficinas municipales con las cuales tenemos convenio, y pregunten, mire, ¿sabes qué? Vengo con este contrato y no lo entiendo en realidad. No lo entiendo, no sé qué es lo que firmé. Yo también tengo, ojo, el derecho a retracto, que también es uno de los derechos que tenemos. Sí, a retractarse de una compra o respetar lo establecido en los contratos. Exactamente, ¿ya? Yo tengo el derecho, tengo la posibilidad, en este caso cuando son contratos de adhesión, por ejemplo, una compañía de telefonía, yo voy y firmo un contrato de adhesión, el contrato está predefinido. No estamos haciendo un contrato nuevo. Yo tengo el derecho después de verlo en mi casa y decir, ¿sabes que no me conviene tanto? O encontré algo más barato en la competencia. ¿Hay un plazo para ese retracto? En este caso, legalmente son 7 días. ¿Ya? Yo podría justamente ir y decir, ¿sabes qué? En realidad no me convenció y quiero cambiarme de compañía, no quiero el contrato, y perfectamente lo podemos anular sin necesidad de ningún tipo de costo. Ahora, cualquier contrato yo tengo también el derecho de poder ponerle un punto final en un determinado momento. Cualquier contrato, yo puedo ir y decir, ¿sabes que no quiero seguir? Lógicamente tengo que tener pagadas mis cuentas al día, claro. ¿Ya? Que es lo que mucha gente de repente no entiende, pero yo puedo poner punto final a un contrato cuando yo crea que es pertinente, cuando ya no me interesa el contrato, el producto, el bien o el servicio en realidad. Entiendo que el retractarse se refiere a antes de haber pagado cualquier cosa, tiene 7 días para arrepentirse. Exactamente, justamente. Porque de repente la letra o la forma de redacción es complicada de entender en una oficina llena con una cola atrás que estás haciendo mucho tiempo, entonces me imagino que por eso... Volvamos al tema de los deberes. Yo tengo ese deber. Yo sé que es un poco tedioso, yo sé que muchas veces no entiendo, yo sé que la letra chica existe aún, sí, ¿verdad? Y muchas palabras no las entiendo. Cuando ocurra eso, por favor, me quiero llevar el contrato, vengo mañana. Hay que darse ese tiempo, porque mucho peor es después estar con la soga al cuello, como se dice, pagando cosas que yo no contraté, ya teniendo que estar pasando malos momentos, y debo justamente tratar de tener toda la información, como dice la ley, veraz y oportuna. Respecto a las compras, retractarse de una compra. Es lo mismo, yo también puedo retractarme, si no se cumple con las especificaciones, con las normas técnicas de la compra, yo también tengo el derecho de decir no es lo que yo había comprado. Claro. Ya mucho ojo con eso. Pero eso tiene que ver con que venga un producto fallado, no porque me arrepentí. Lo que pasa es que, insisto, depende de qué tipo de producto. Tenemos productos que son bienes y productos que son servicios. Si yo no usé el producto y no cumplió con lo que me estaban prometiendo, por ejemplo, me vendieron una lavadora que iba a lavar con sales minerales, por poner un ejemplo, y en realidad no, solamente lavaba con detergente, no es lo que yo estaba comprando. Claro. No es que esté malo el producto, ¿ya? En ese caso está malo, corresponde la garantía. Pero si no cumplió con las especificaciones que me prometieron, en definitiva, publicidad engañosa podría también decirse, yo tengo el derecho de decir no lo quiero, no es lo que yo compré. ¿Y para eso también son 7 días? En el caso, sí, son 7 días también, sí. Pero eso debo demostrarlo, o sea, claro, debo tener algo, por eso mucho ojo cuando yo compre, sobre todo en compras por internet, en estos medios o redes electrónicas, etcétera, ya, porque muchas veces la información no está correcta, o la fotografía que ponen, una fotografía que está completamente, muestra un producto que pareciera fuera gigante, y después llega un producto chiquitito, ya, así que mucho ojo con eso. Sí, ahora... Y al respecto, hablando de las compras electrónicas, para que no se vaya la idea, mucho ojo también donde yo compro.
Ya hoy día se utiliza muchos consumidores están comprando en China directamente. Sí. En estas páginas Alibaba, etcétera, y otras páginas que existen. Y cuando yo compro fuera del país, las leyes son diferentes. Ahí no hay protección del consumidor. No existe, o sea, el consumidor siempre debiera estar protegido, no obstante, no existe la posibilidad de hacer un reclamo porque ¿cuál es la dirección? Sí. ¿Ya? De repente hay gente con computador, no lo compré en tal parte, y empezamos a ubicar, pero esto no existe acá. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ya? Otro derecho, la no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes y servicios. ¿A qué se refiere eso? A ver, si yo voy a un restaurante y no me están dejando entrar, yo tengo justamente el derecho de decir usted me está discriminando. No obstante, el restaurante puede poner diferentes políticas. Por ejemplo, entrar con corbata. Claro. ¿Ya? Si yo estipulo eso, si informo, nuevamente, información veraz y oportuna al cliente, al consumidor, yo lógicamente tengo que acatar lo que me están diciendo. Pero si no lo estoy informando, no. Ahí me estarían discriminando. Esa información se refiere a que tenga algún letrero con eso, no que claro, la persona, debiera, no que la persona solamente lo diga. Exactamente, Claro. vamos a eso. Tenemos un caso hace poco que ocurrió en Puerto Montt respecto a una persona que era transexual que no quiso ser atendida en una residencial. ¿Ya? Porque solamente la persona que estaba atrás del mostrador le dijo, no, usted no es mujer. Y anda como mujer. Entonces ahí hicimos lógicamente las acciones correspondientes, fue incluso a tribunales eso y la persona fue compensada. Y además el locario de la residencial tuvo que pedir disculpas porque eso no corresponde. Ahí me están justamente discriminando. Yo tengo el derecho a no ser discriminado por mi condición sexual, por mi condición de raza, etcétera. No me pueden discriminar por nada. La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada letras chicas en los contratos. Así es, bueno, eso tiene que ver con, más o menos ya lo conversamos, Sí. tiene que ver con que me entreguen la información correcta y que la publicidad no esté engañándome o no esté induciéndome al engaño. ¿Ya? Hay que ser bien cauto al respecto porque, claro, demostrar eso tiene que también tener algún tipo de medio de prueba importante. ¿Ya? Ocurre mucho cuando uno va a estas tiendas o estos restaurantes de comida rápida donde te muestran una hamburguesa gigante, ¿verdad? Claro. Ya ahí no podemos nosotros discernir mucho porque, claro, es una fotografía. La pueden ampliar del tamaño más grande posible, pero en definitiva yo también tengo que saber que eso no conlleva específicamente publicidad engañosa. ¿Ya? La publicidad engañosa es cuando me están mintiendo respecto a las características del producto. Si me dicen que la hamburguesa llevaba queso mozzarella. Mozzarella y venía queso Gouda, ahí es publicidad engañosa. ¿Verdad? Hay que tener ojo con eso. Pero al decir que la regulación de la letra chica, la eliminación de la letra chica, por ejemplo, en comerciales de televisión, Claro. existe aún la letra chica. Es que Aunque uno tenga una tele muy grande, la se ve la letra chica está regulada Ya. respecto a la letra principal. Ya no es ya. solamente porque yo creía que es chica, puede parecer chica, pero dependiendo de la letra, de la otra letra que no es la chica, es justamente el tamaño está regulado por normativa eso. Ya, porque eso igual uno de repente lo puede interpretar como un engaño porque al final no se ve. O sea, debiera verse. ¿Ya? O a lo mejor de repente en televisión pasa muy rápido, o cuando ponen la voz rápido. Con la voz muy rápida. Claro, pero debiera entenderse y debiera verse. A eso se refiere específicamente la letra chica, que desde el 2012 creo que ya se estipuló correctamente lo que significaba la letra chica, porque antiguamente era peor. Sí. Era letra completamente ilegible, ahí sí que no había... Y claro, se reguló en 2,5 el tamaño de la letra. Aquí es una letra legible en la práctica. Es decir, si fuera inferior a esa medida, ya tú podrías entrar a decir que te están vulnerando los derechos, pero Claro. si mantiene esa medida está dentro de la norma. Aquí habíamos destacado otros derechos que es a la reparación e indemnización. Así es. Eso, Cuando yo como consumidor siento, o mejor dicho, no solamente siento, sino que se vulnera mi derecho desde el punto de vista de los costos que yo tuve que asumir por ejemplo, consumir un helado en un restaurante y el piso estaba resbaloso y me caí, yo tengo el derecho no solamente a que me devuelvan el helado, ¿ya? Porque eso es lo mínimo. Lo importante es que tengo el derecho de que asuman los costos de mi recuperación, que asuman los costos del tratamiento, que asuman los costos de lo que no pude trabajar y que al mismo tiempo asuman todos los costos en realidad que sean atribuibles al accidente. ¿Ya? Se refiere prácticamente a eso. O sea, en definitiva, tengo el derecho a ser compensado, a ser indemnizado, sí. Cuando ocurran este tipo de situaciones, no basta solamente con que el producto sea bueno, bonito y barato, como se dice. Claro. Ya basta que cumpla con la norma y también que yo pueda protegerme. Ya de ahí podríamos pasar también al concepto de seguridad en el consumo, que tiene mucha relación. Yo tengo el derecho a consumir productos en un lugar que sea completamente, que no sea dañino para mi salud. Además, ese es un derecho fundamental que tiene que ver con el derecho a la vida, ¿verdad?
Y se relaciona mucho con ese concepto o con ese derecho dentro del punto de vista legal. O sea, la seguridad en el consumo, la indemnización van justamente de la mano. Y en ese mismo ejemplo que nos daba, si es que llega a pasar, a suceder algo así, la primera acción es conversar con el proveedor de los servicios. Por ejemplo, si yo me caigo en algún lugar, esa es la primera acción. O sea, tengo que dar alerta y el proveedor además tiene que brindarme todas las atenciones correspondientes. Lógicamente, si estamos en Chaitén, no sé, por una montaña, difícilmente puede darme todas las atenciones de manera inmediata. Pero si me tienen que trasladar, si me tienen que llamar a una ambulancia, lo tienen que hacer. Yo siempre pongo el ejemplo, las grandes tiendas comerciales, estas tiendas que venden materiales de construcción, se preocupan muchos de sus propios trabajadores, porque la norma también lo dice así, ¿verdad? Tienen que usar cascos, guantes, cuando cargan tablas, cuando cargan latas, etcétera, pero el consumidor no. Entonces el llamado que hemos hecho y lo que también queremos lograr es justamente que los derechos sean atribuibles unos a otros, ¿ya? Todos los trabajadores también son consumidores, ¿ya? ¿Y por qué los consumidores no tienen que, justamente, para entrar a estos patios de construcción, utilizar las medidas de seguridad? Porque ocurre, un casco, un guante, te puedes cortar. A mí personalmente me ha pasado, por lo tanto yo sé que eso es así. ¿O qué pasa hoy día también que está en discusión el concepto del autoservicio en las estaciones de bencina? Se están utilizando mucho. Muchas empresas están pasando ya para automatizar sus procedimientos en estas estaciones de servicio donde uno se atiende solo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un accidente? Sí. ¿Ya? Porque estoy utilizando y al mismo tiempo manipulando combustible. Es una pregunta que se le hice a los amigos de la SECA, así que vamos a ver si sale algo importante al respecto ahí. Sí. Y el último derecho que destacamos fue favorecer las acciones colectivas cuando se vulneran los derechos de los consumidores. ¿A qué se refiere con eso? A ver, es lo que yo les comentaba respecto a las atribuciones que tiene hoy día CERNAC. Nosotros, insisto, no porque no tengamos la voluntad, simplemente porque legalmente no lo podemos hacer, no podemos representar a un consumidor. Es por eso que la norma también es atribuible a que no tenga que llevar un abogado, etcétera. No obstante, cuando nosotros nos damos cuenta que lo que está afectando a ese consumidor podría afectarle a otra cantidad de consumidores, es que nosotros nos podemos hacer parte. O sea, favorecemos esa acción, porque sabemos que va a ser, de cierta forma, una acción que va a mejorar las relaciones, en este caso comerciales, para muchos consumidores, no solamente para uno. ¿Ya? Se refiere justamente a ese tipo de derechos. ¿Y cómo se hace parte el CERNAC de esto? Nosotros detectamos, en base a nuestra base de datos, hacemos un análisis de todos los reclamos que llegan, y cuando nos damos cuenta de que alguno realmente es atribuible a otros, o podría ser atribuible a otros consumidores, es que nos hacemos parte derechamente. ¿Ya? Llamamos al consumidor y el consumidor en ese sentido se siente también más protegido, y eso es verdad. Cuando va el abogado del CERNAC se siente más protegido, independientemente de que defienda la indemnización o la compensación que el consumidor quiere, se siente más protegido porque está justamente al amparo de un servicio de la entidad o de la agencia que es la experta justamente en derecho al consumidor del país. ¿Cuál es el número para que llegue a hacer acciones colectivas? Eso depende del sector, depende de la tipología de la vulneración. Por ejemplo, un condominio donde hayan 2 torres con 20 departamentos cada una, si nos damos cuenta que en 5 departamentos existe el mismo problema, es porque ya podría afectar a todos, ¿verdad? Entonces ahí no hay un mínimo, hay que usar la lógica y después demostrar por qué. Entonces nosotros defendemos justamente lo que hacemos respecto a eso. Cuando hay temas relacionados con seguridad en el consumo, una pérdida de gas muy excesiva en algún condominio, hoy día se utiliza mucho el concepto de los barrios, sobre todo los barrios que están saliendo ahora, los barrios de carácter quizá un poco más residencial, que las empresas van e instalan estas bombonas grandes de gas y suministran a través de cañería a todos sus clientes, ¿ya? Y si hay una fuga de gas, nos estamos dando cuenta claramente que existe un concepto que no se está vulnerando, que es la seguridad en el consumo. Sí. Y en este mismo caso, un condominio donde es de 30 departamentos, pero ¿ya? Acuden 15. Pero bastante, para 15, claro, es la mitad ya. O 10, pero para una problemática que los está afectando a todos. En caso de que el resultado sea favorable, ¿es favorable solamente para los que acudieron al CERNAC o para todos? No, para todos, porque nosotros hacemos la demanda o hacemos la acción para todos. ¿Ya? Es lo que ocurrió, por ejemplo, no sé, con temas de telecomunicaciones, cuando se afecta, hace poco estuvimos en la comuna de Cochamó, cuando se afecta por algún tipo de corte no programado de las comunicaciones por mucho tiempo, nosotros nos damos cuenta que se afectó a todos, no solamente a los que llamaron o utilizaron el teléfono, ¿verdad?
Los que hacen el reclamo al final son los antecedentes. sirven como Exactamente, antecedentes. sirven como antecedentes. O sea, un llamado siempre a reclamar. El llamado que hacemos, lo conversábamos con Diela antes del programa, el llamado que hacemos es que justamente las personas, los consumidores, realicen su reclamo. Ya no se queden solamente con reclamar en las redes sociales, en Facebook, Claro. etcétera. Ya realicen su reclamo, cuenten su historia, porque eso a nosotros nos da certeza de lo que estamos haciendo, tiene justamente peso y que está afectando a mucha gente. Reclamar no es difícil. Hoy día lo pueden hacer a través de la página de internet que tenemos, www.cernac.cl, lo pueden hacer presencialmente en las oficinas municipales. Ancud, por ejemplo, tiene justamente una oficina municipal, lo pueden hacer en las oficinas regionales y también lo pueden hacer por teléfono. O sea, somos el único servicio que hoy día tiene un número 800 gratuito, que justamente ampara los reclamos de los consumidores. Yo puedo de mi casa, de un teléfono público, sin gastar un peso, sin gastar el saldo, ¿ya? Puedo hacer el reclamo y va a tener el mismo tratamiento desde el punto de vista procedimental respecto a que si su reclamo fue de manera presencial. Este servicio es para reclamos y orientación también. Reclamos y consultas, exactamente. Consulta. Si yo estoy en el mall a las 4 de la tarde del día sábado y tengo una duda, puedo llegar a un teléfono y llamar y preguntar, ¿es correcto lo que me están diciendo? Y les vamos a decir, lógicamente, lo que desde el punto de vista legal es lo correcto. Dentro de la provincia de Chiloé, de las 10 comunas, ¿en cuántas existen oficinas municipales de atención al consumidor? A ver, haciendo un balance rápido mentalmente, en 6. En 6. En 6. Sí. De 10. De 10, sí. ¿Y la tasa de reclamos en esta oficina es...? A ver, tengo los antecedentes de la tasa de reclamos que hasta el momento llevamos a nivel regional. Tenemos más de 8.200 reclamos. Nos llama la atención que este año se han disparado los reclamos relacionados con el ámbito financiero. Un 20% prácticamente de los reclamos hoy día que tenemos son justamente relacionados con el ámbito financiero. Y un punto importante, del total de los reclamos del ámbito financiero, un 20% son adultos mayores. ¿Ya? O sea, los adultos están reclamando porque también hemos hecho un trabajo de hace bastante tiempo de estar justamente con ellos porque son un grupo tremendamente vulnerable. Sí. Y son justamente las personas que llegan a conversar con nosotros, muchos conversan conmigo incluso, y me dicen, yo llevo pagando 4 años y la deuda no baja. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasa acá? Analizamos su contrato y le preguntamos, bueno, ¿cuánto paga usted? No, yo pago todos los meses, pero pago el mínimo. Entonces tenemos que entrar a explicarle que cuando uno paga el mínimo, cuando llegan estas tarjetas, estas cartas a la casa y dice pago mínimo para este mes, no pague el mínimo. Tengo que pagar lo que yo me comprometí, sí, ya que es la cuota concreta, porque si no yo solamente estoy pagando intereses, gastos de operaciones, gastos de cobranza. Y en definitiva no termino nunca de pagar. Y a uno le da pena, o sea, uno no puede hacer otra cosa, pero hay que también ser completamente honesto y transparente con los adultos mayores y decirle cuándo es correcto lo que está haciendo y cuándo no es correcto. 8.200 reclamos en la región de los lagos, sí, eso este año. Este año hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre. Y 20% del sector financiero. ¿Y cuál es el otro sector que bueno, los otros sectores son telecomunicaciones y comercio, que son los 3 sectores más importantes hoy día. Ya. Hay algo que queríamos destacar de esta recopilación de derechos que estuvimos analizando, que también tiene que ver con los deberes de los consumidores, que ya lo mencionamos en un principio, pero que es bueno siempre destacarlo y recordarlo, que dice rechazar los cobros por bienes y servicios que no haya solicitado. Así es, pero ojo, y volvamos al concepto de ser un ciudadano inteligente, informado. Yo puedo decir y puedo comentar y asegurar que yo no contraté un seguro. Pero si está la firma, no es mucho lo que puedo defender, ¿verdad? Por eso, mucho cuidado, sobre todo con las firmas electrónicas o digitales. Hoy día se está utilizando mucho. Todas las grandes tiendas hoy día te dicen ponga el dedito. Uno va, y yo lo digo con conocimiento de causa. Hace poco me tocó justamente fiscalizar desde el punto de vista de los directores, porque los directores regionales tenemos un concepto que se llama salidas de ministro de fe, que lo hacemos mensualmente. Y en esta salida de ministro de fe constatamos justamente vulneración, y si existe vulneración vamos a tribunales, que es lo que hacemos hoy día desde el punto de vista de lo que se podría decir una pseudo fiscalización, ¿ya? Me tocó constatar justamente empresas de telefonía y muchas de estas empresas te dicen ponga el dedito. Entonces no, pues uno tiene que tener la capacidad de saber lo que está firmando y pedir la información veraz y oportuna que estoy firmando y no meter el dedito cuando simplemente me lo digan, porque eso lógicamente puede traer complicaciones. Y en ese sentido, si estamos hablando de que tengo el derecho de no pagar lo que no contraté, tengo que tener mucho ojo con lo que estoy firmando, porque puedo estar contratando algo sin saber que estoy contratándolo. ¿Ya? Sí, ahí al respecto queremos
mencionar lo que le ocurría a un consumidor acá en Chiloé, en Ancud, propiamente tal, con una tienda de acá, la tienda DIN. Él hizo retiro, solicitó un avance en efectivo, Ya. dinero, y le adosan un seguro que él no contrató. Llega a la casa, se da cuenta en su papel que tiene un seguro, va el día lunes y hace el reclamo porque efectivamente él no contrató un seguro, él pidió dinero en efectivo. Ya le dijeron que efectivamente, lo curioso de las grandes tiendas en general, que cuando tú vas a comprar, cuando eres un consumidor, eres muy bien atendido, qué necesita, qué quiere. Cuando tú vas a reclamar, te transformas en un consumidor de segunda categoría. Te tramitan, te hacen esperar, pierdes el tiempo, como que les molesta y nadie tiene idea de nada, entonces te mandan para allá, te mandan para acá. Y es una situación que nosotros hemos conversado cuando hemos tenido reuniones con las grandes empresas. Igual le planteamos esto, cuál es de alguna manera, por qué ellos no preparan a su gente para que igual a la hora de atender estos reclamos seamos bien atendidos, es decir, nadie va porque quiera ir, se siente vulnerado en sus derechos. Entonces, de alguna manera, a la gente la tramitan, finalmente este consumidor logró que ese seguro sea rebajado de su cuenta, pero en la práctica todavía lo está pagando. Entonces lleva pagando desde febrero de este año un seguro que él no contrató y que, independientemente que después le puedan resarcir ese monto, quien le resarce a él en las platas que está pagando, que no contrató y que los dineros cada vez están teniendo menor valor. Entonces son situaciones que son que de alguna manera vulneran los derechos del consumidor y que también dejan al consumidor muy indefenso, porque suponte tú, esto sería un caso ejemplar para una demanda al juzgado de policía local, pero si el consumidor no tiene los medios para acceder a esto, independientemente de la asesoría que nosotros podemos prestarle, se encuentra en una situación de indefensión igual, y eso es muy lamentable. Lógicamente es una instancia que no quisiéramos que exista en realidad. Ahí las empresas también tienen la obligación más que la obligación, la posibilidad de mejorar su gestión. Esperemos que lo hagan, porque en definitiva también tenemos el arma nosotros como ciudadanos de la libre elección. ¿Ya? Es lo que yo siempre digo, o sea, nos dimos cuenta que habían empresas que se coludían, pero cuando vamos al supermercado compramos los productos de las empresas que se coludieron, ¿verdad? Sí, eso sí que es lamentable. Entonces, claro, debo yo también como consumidor tomar decisiones, y si me doy cuenta de que existen empresas que no se comportan correctamente, tengo la posibilidad de cambiarlo, ya no seguir exactamente las mismas políticas, en este caso de comercialización con esas empresas. Y respecto al caso específico, claro, acá amerita algún tipo de investigación un poco más detallada. No sé si esto fue reclamado formalmente a CERNAC. Fue reclamado formalmente ¿Ya? a CERNAC, tenemos todos los antecedentes, fue reclamado a la dirección también, a la dirección provincial, y en la práctica este consumidor quiso hacer una acción legal, acudió a nosotros justamente por asesoría. Nosotros tenemos asesores jurídicos que pueden brindar esa asesoría, pero no tenemos los recursos, lo que planteaba adelante, para después pagar al receptor judicial, costos que el consumidor de repente tampoco tiene. Sí, eso se entiende, pero ojo, cuando existen costos asociados a la tramitación y tenemos una certeza prácticamente absoluta de que en este caso el proveedor ha cometido una infracción, esos costos después, lo más probable, insisto, no puedo asegurarlo porque no depende de mí, depende de un juez, es que también sean atribuibles a el pago de parte de, en este caso, el proveedor. Ya, o sea, esos recursos se podrían recuperar. Ya, esa es una alternativa, y claro, y si es tan demostrable como esto, pero bueno, ahí lo conversamos off the record, como dicen los periodistas, para ver qué podemos hacer. Es absolutamente necesario, porque de repente ahí uno siente que en realidad queda un poco, nosotros como asociación igual de repente nos sentimos que quedamos con limitaciones al no poder nosotros contar con los recursos para apoyar a este consumidor, según tú. Sí, que son situaciones que va a subsanar la nueva ley, pero... Claro, y también recordar que además también existen las corporaciones de tenencia judicial. Ya ahí existe siempre este concepto de que ellos atienden a una cantidad de personas que están en el quintil más bajo desde el punto de vista de vulnerabilidad social. No obstante, las corporaciones también pueden representar a los consumidores cuando existe algún tipo de instancias donde ellos necesiten que los representen y que los defiendan.
¿ya? Ellos sí están justamente para eso, para defender. Lamentablemente, o bueno, está normado de esa forma, ellos tienen una forma de ser que tiene que ver justamente con estratificar a las personas, ¿ya? Ellos no pueden atender a todos porque hay personas que sí tienen la posibilidad de poder defenderse por sí solas. Lo mismo ocurre en el tema laboral. Existe el defensor laboral, los tribunales laborales, pero cuando la cantidad de sueldo que tenía este trabajador supera un monto X, ya no pueden defenderlo, sino que tienen que ir a una instancia de manera particular. Eso es parte de lo que tenemos hoy día desde el punto de vista jurídico, y bueno, nos encantaría poder cambiarlo, pero tampoco depende de nosotros. Claro. Bueno, Diela nos comentaba este caso que está siendo asesorado por la Asociación de Consumidores. Nos gustaría saber, en cuanto al rol de las asociaciones de consumidores, ¿cómo reconoce CERNAC a estas asociaciones? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Cuál es la conexión? Bueno, el hecho de que esté acá es que tenemos cierto grado de confianza, ¿verdad? Sí. O sea, para nosotros son indispensables. Las asociaciones de consumidores, como parte de la sociedad civil, son tremendamente indispensables para el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo. Recordemos que CERNAC, antiguamente, cuando era DINCO, tenía la facultad de fiscalización, tenía incluso la facultad de clausurar locales. Claro. ¿Ya? O sea, era un servicio con muchas atribuciones que después no pudimos seguir utilizándolas. Y en ese sentido, en estos años, que ya son bastante desde el año 90 que se creó el CERNAC, las asociaciones han sido bastante preponderantes porque nos apoyan, o sea, están territorialmente acá, hacen este tipo de acciones, participan también de fondos concursables y utilizan esos recursos para poder también educar a las personas. O sea, no basta solamente con que te defiendan, también yo tengo que tener, y partí justamente conversando eso, la posibilidad de ser un autofiscalizador. Yo, como ciudadano común y corriente, cualquier persona tiene la posibilidad de poder discernir y decir, ¿sabes qué? Acá no se está respetando la ley del consumidor, que no es una ley tan difícil de digerir tampoco. Yo los invito a todos a leerla, sáquenla, búsquenla por internet, está perfectamente, y uno puede también ahí ganar harta experiencia. Hay mucho desconocimiento en torno a la ley del consumidor, muchas cosas que uno cree que no son correctas, o que no tengo espacio para poder defenderme. Por ejemplo, cuando voy a un estacionamiento y el estacionamiento es privado, no los que están en la calle, aunque pague o no pague, tengo derecho a que me protejan lo que estoy estacionando, en este caso mi vehículo. Han existido robos dentro de los estacionamientos y siempre el responsable es la empresa que tiene el estacionamiento, ¿ya? Porque eso es así está estipulado. Hay empresas que dicen, no nos responsabilizamos por robo. Eso no puede ser así. No puede suceder. Claro, eso ya es ilegal. En el mall, por ejemplo, ¿eso es ilegal también? En el mall ellos están cobrando, o sea, con mucha mayor razón tienen que defender tu propiedad. Si tú te estás pagándole para estacionar, para aparcar tu vehículo, y te roban un computador, te lo abren, te rompen un vidrio, etcétera, la responsabilidad en este caso es del mall, no es de otros, ¿ya? Y mucha gente desconoce eso, sí. Sobre todo cuando va a los supermercados, que los supermercados generalmente no cobran, no. ¿Ya? Y claro, muchas veces de repente me llaman y me dicen, no, es que me robaron del supermercado. Bueno, ¿hiciste algo? No, es que no sabía. Aunque no cobren. Aunque no cobren. Cuando es un recinto privado, tienen que brindar la seguridad correspondiente. Mira, eso es importante. Ahora, debo yo estar consumiendo en el supermercado. Claro, no puedo ir a estacionarme y voy a hacer otras cosas a otro lado. Ahí no corresponde. Guardar, ¿ya? Siempre la boleta. Guardar la boleta. Por eso es importante guardar la boleta. Bueno, y en esto que conversamos sobre las asociaciones de consumidores, nos gustaría saber, Chiloé Activo está aquí en Ancud, ¿cómo funciona? Hacer un llamado a la gente que acuda a la asociación de consumidores en caso de que tenga algún problema, alguna duda, o también que participe. Sí, más que nada, nosotros hacemos un llamado a la participación dentro de la asociación. Somos ciudadanos organizados simplemente y que de alguna manera tratamos de brindar algún apoyo en cuanto a la defensa del consumidor. Nosotros igual nuestro trabajo más que nada tiene una labor de difusión de la ley, de educación y de educar para el consumo responsable. Es como una visión que nos propusimos hace tiempo cuando nos conformamos como asociación de consumidores. Nosotros en este minuto, como trabajamos con fondos concursables, no tenemos oficina física porque es un tema bastante engorroso el poder postular a proyectos para instalarte con una oficina y que después el segundo año no te aprueben el proyecto y empiezas a quedar en el limbo, digamos. Entonces, por eso para nosotros ha sido difícil como tener esa posibilidad. Pero eso no significa que en el futuro podamos hacerlo, pero igual eso no nos quita la posibilidad de poder hacer este programa, de poder hacer talleres que hemos hecho en varios colegios y también hemos sacado folletos pequeños con cosas básicas de información al consumidor de la misma ley.
lo importante de alguna manera es acercar a los ciudadanos al contenido de la ley, al conocer sus derechos, porque en la práctica el único que puede hacer valer sus derechos es él, porque él es el que sufre las consecuencias si los desconoce o si no sabe qué hacer, porque al final si la vulneración le va a ocurrir a él, a nadie más. Entonces lo importante es que él conozca los derechos, en la medida que él los conozca puede hacer uso de la ley. Cuando tú la desconoces, no puedes hacer uso de la ley. Así que es importante eso. Nosotros estamos siempre, como te digo, de alguna manera, más que nada, educando e informando. Esa es nuestra misión. Bueno, y también ahora, como existe esta posibilidad de tener fondos para apoyar al consumidor en algún tipo de demanda, también vamos a postular a eso cuando sea necesario. Y más que nada, con un afán de sentar precedente para que las empresas realmente entreguen el servicio que tienen que brindar a los ciudadanos y que sea de buena calidad, que no porque tú vayas a pedir un dinero en un momento determinado a una empresa te pongan un seguro. No puede ser, es decir, no puede ser que a las personas de alguna manera se les trate de inducir o simplemente a colocar otros productos que no está comprando en ese minuto o servicios que no está requiriendo. Entonces, malas prácticas que solamente se siente un precedente fuerte cuando van a juzgar a la policía local. En ese minuto yo siento que la empresa recién reacciona. Antes de eso, simplemente dicen, bueno, nosotros no tenemos, somos distribuidores, las empresas que son grandes cadenas, y no se hacen cargo de lo que le está ocurriendo al consumidor en ese minuto. Bueno, entonces el llamado es a informarse, a acudir a estos canales de consulta y de reclamos del CERNAC que nos mencionaba Miguel, y a estar siempre atento, leer la ley del consumidor, guardar la boleta, fijarse en la letra chica y ser consumidores responsables, informados. Comprarle lugares establecidos también, ¿eh? Claro, lugares que te dan boleta. Importante, exactamente. Sí. Sí. Bueno, igual nosotros tenemos un Facebook que es Chiloé Activo, ADC, y también una página web donde igual puede hacer llegar sus consultas, y ahí nosotros estamos permanentemente viendo igual un correo que ahí también podemos atenderlo y pueden derivarse consultas en el correo chiloeactivoadc@gmail.com. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer a Miguel por acompañarnos hoy día, aclararnos las dudas que surgen respecto a nuestros derechos y nuestros deberes también. Gracias, Miguel, por acompañarnos hoy día. No, ustedes por la oportunidad de darnos, de poder en conjunto justamente tratar de contribuir con un granito de arena, a lo mejor a las personas que nos están mirando, pero para que ellos también puedan, como decía Diela, defender y proteger sus propios derechos, y así vamos a generar una sociedad mucho más pensante, mucho más inteligente y no tan pasiva. Justamente. Diela, también gracias por acompañarnos hoy día. El llamado quedó hecho para quienes quieran participar en Chiloé Activo. Sí, están abiertas las puertas para la participación. Y les agradecemos a ustedes también, y nos vemos en un próximo capítulo de El Poder de tus Derechos.